Seguimos, amados hermanos, en este segmento de la obra misionera con la entrevista al siervo de Dios que va a Paraguay, Alexander Pérez, ¿verdad? De la Iglesia Bautista Fundamental Maravillosa Gracia, ubicada en Sabana de Parra, su pastor Norberto Guillén, ¿verdad? Qué hermoso ver a un hermano mexicano viniendo a Venezuela por amor a las almas y luego un venezolano yendo a Paraguay por amor a las almas en Paraguay. Eso solamente lo hace Dios. Ahora el pastor Alexander hablaba de la orden del Señor, dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es increíble porque esa orden, que es la gran comisión, es dada no haciéndolo en un lugar y dejando del otro, no. Es que la obra misionera se hace en todos esos lugares al mismo tiempo. Así es. Y es un tremendo reto hacer eso, ¿verdad? Ahora, pastor, la pregunta para usted en esta última parte es: la misión de Dios a misiones contempla 4 indicadores. Escuche esto, hermano, escuche toda la audiencia. Amén. La misión de Dios a misiones contempla 4 indicadores para hacer la obra, para alcanzar al mundo, para alcanzar a las almas perdidas. Y esas 4 son las rodillas de los que oran, las manos de los que ofrendan, los pies de los que van y las iglesias que envían obreros. Es la forma bíblica o versículo donde se muestra que sí se puede llegar hasta lo último de la tierra, pero de esta manera. Doctor, háblame un poco de la importancia de la oración de la iglesia para el misionero que sale. ¿Cómo le ayuda? Bueno, pastor, de verdad que la oración es muy importante en la vida cristiana. La oración es el arma que Dios nos ha dejado para pelear contra el enemigo. La oración en la obra misionera nos ayuda, nos protege. El libro de Efesios nos enseña de que hay una lucha espiritual. Sí. Y cuando nosotros como misioneros buscamos el apoyo de oración en las iglesias, es porque sabemos que esa lucha es fuerte y solamente el poder de Dios es que nos puede ayudar. Por eso la oración es tan importante, o que una iglesia ore por el misionero, para que el misionero siga haciendo la voluntad de Dios y es llevando el mensaje de salvación a aquellos que están. Gracias, pastor Alexander. Me imagino cuántas veces Dios lo guarda de usted viajando, por lo menos ahorita, para que sepa la audiencia lo que sacrifica un misionero, que él está ahorita sin su familia aquí, porque está haciendo recorrido, ¿no?, por varias selecciones, ¿verdad, pastor? Sí, y su esposa con sus bebitas está en casa, en Yaracuy, y le está esperando con muchas ansias. Así es. Pero él lo está haciendo por amor al Señor. Amén, amén. Imagino cómo está orando la hermana Paola ya. Mucho. Para que Dios lo use y le dé gracia. Entonces, qué importante es orar. Recuerdo a Pedro preso, Santiago muerto, y dice que la iglesia no dejaba de orar. Así Y a veces perdemos el enfoque. Están pasando cosas raras o hay un problema, una enfermedad y llamamos a un doctor, llamamos a un prestamista. Bueno, la iglesia hace de todo. Y a lo último, cuando se acaba todo, se nos olvidó orar. Y era lo primero que teníamos que hacer. Así es. Entonces, qué bendición la oración en misiones, ¿no? Ahora vamos a estar observando, y quiero que me comente, dice, con las manos de los que ofrendan. El primer tiempo se lo dedicamos a eso, pastor. ¿Cuántas veces Dios le ha enviado para su sustento en el momento más crítico? Wow, pastor, mire, de verdad que Dios se manifiesta de una manera muy especial. En momentos difíciles, en crisis, le doy esto como testimonio. He estado en momentos difíciles, hasta el punto donde no tengo para comer con mi esposa y con mi hija, pero en ese momento Dios envía una bendición, usando un siervo de Dios, usando a una persona. Y yo he visto eso, la mano de Dios, cómo Dios nos ha bendecido. Porque realmente cuando nosotros servimos a Dios, Dios se va a encargar en darnos y bendecirnos. ¿Ves? Entonces, una iglesia, cuando da, Dios la va a bendecir, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir, pastor. Amén. De verdad que es maravilloso y es un privilegio para todas aquellas personas que dan. Porque si usted nota en ese versículo que es mejor dar que recibir, es el mismo Señor Jesucristo diciendo estas cosas.
No lo dijo cualquier otra persona, lo dijo Dios. Así Que es mejor dar que recibir. Amén. Eso, y en el mundo es verdad, pastor. Así es. Recibir no da. Así es. El Señor es mejor dar que recibir. Y qué ejemplo de eso que nuestro mismo Señor Jesucristo. Así es. Ahora vamos a hablar un poco, hermano. Yo creo que presta atención, porque estos son los 4 indicadores que el Señor ha diseñado en la palabra de Dios. Versículos están ahí, historias, de que las misiones se hacen con los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Pastor, hablemos un poco de ese sacrificio de dejar su familia aquí, hablando bueno, de su familia con su papá, su mamá, con sus hermanos de la Iglesia Maravillosa Gracia, con su pastor, dejar todo en Venezuela para irse a un país con una diferente cultura, diferente comida, diferentes costumbres. Hablemos un poco de qué se siente dejar su nación para irse a otro. Bueno, pastor, de verdad que es algo doloroso. Como ser humano que somos, porque soy por la gracia de Dios, causa dolor, causa tristeza, porque vamos a dejar a nuestros seres queridos, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, los hermanos en Cristo de la Iglesia Maravillosa Gracia que me han visto crecer y que han compartido conmigo, pero hay algo más que es un llamado de parte de Dios, y es la obediencia, por lo que le compartí el rato. Dios me ha llamado para servir en Paraguay. Yo como hombre de verdad no quisiera ir, pero estoy obedeciendo ese llamado de parte de Dios. Y es un privilegio, porque ¿quién va a ir a predicar ese evangelio ya? ¿Quién va a ir a predicar la palabra de Dios a estos paraguayos? Dios mismo se encarga de llamar a familia, de llamar a un obrero para predicar el evangelio. Por eso es importante y la obra de Dios se hace de esa manera, con los pies de los humanos. Imagínense que yo no vaya desobedeciendo esa orden. ¡Wow! Vemos en la historia de hombres que desobedecieron el llamado a Jonás. Así es. Mira lo que le pasó. Desobedecieron la voz de Dios para ir a predicar a Nínive. Y yo miro eso, este es un pasaje en la Biblia. Por eso es una de las cosas que más estoy atendiendo de ir, es porque es un llamado de Dios. Y el llamado de Dios es irrevocable, hermano. Así es. Dice Romanos, vamos a citar nada más estos pasajes para respaldar lo que dice el pastor Alexander. Dice Romanos 10:13, hermano, si quiere búsquelo o apúntelo en su libreta. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí está hablando de la persona que haya confesado, no de que invocaré otros personajes como Gregorio, Tania, Fátima, Guadalupe, el indio Guataipuro. Dice el Señor, es la única connotación de salvación. Y después el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Qué tremendo que dice y finaliza como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué privilegio, te lo digo, un privilegio lo que usted va a hacer allá en Paraguay. Se me vino la historia del misionero Peyton, el escocés Peyton. Él iba a la tribu de los caníbales y recuerdo que uno de los compañeros le dijo, Peyton, ¿cómo te atreves a irte a donde los caníbales te van a comer a ti y a tu familia? ¿No tienes miedo? Y él dijo, el Señor Jesucristo dio su vida por mí, que me coman los caníbales no importa. Wow, Así una frase de un hombre de fe, ¿no? Wow, y también tenemos el testimonio del misionero y pastor, este hombre llamado, el que condujo el ejército de salvación en Inglaterra, William Bott. Le preguntaron, ¿por qué predicas? ¿Por qué te golpean y sigues teniendo problemas y se meten con tu esposa? Y le dieron un botellazo. William Bott, él se metía a las tabernas, él se metía a los bares a predicar. Y él dijo, mientras haya una prostituta, yo lucharé. Mientras exista un borracho, yo lucharé. Mientras un niño esté sin padre, yo lucharé. Frases de misioneros que entregaron su vida. Amén. Vamos a una pausa musical y ya regresamos para seguir escudriñando las Escrituras.
Bueno, mis hermanos, este programa ha sido emocionante. Para mí, por lo menos, me imagino que usted también se ha gozado. Recuerda que este viene respaldado, este programa, ministerialmente por Iglesia Bautista Fundamental del Poder del Evangelio. Está ubicada en Inavi, en la entrada de los avioncitos, cerca de los bloques de Winston. Bueno, la obra misionera se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que ofrendan, con los pies de los que van y con las iglesias que envían por él. Entonces, Alexander, háblanos de ese tema, las iglesias que envían, y luego me gustaría que le compartiera a las personas cómo pueden ser salvos. Ok, pastor, bueno, las cosas, las misiones se hacen con las iglesias que envían. De verdad, las iglesias que envían los misioneros, que tengan el respaldo del pastor de la iglesia, eso están siendo enviados por Dios. Y sé que esas personas van a llevar el verdadero evangelio y van a permanecer fiel y firme allí en ese lugar donde Dios lo ha enviado. Y es un privilegio poder compartir, es un privilegio que la iglesia, pastor, pueda enviar obreros. Allá dice la Biblia que hay mucha mies, los obreros son pocos. Yes. Para las iglesias es un privilegio de enviar a un misionero. Por eso las iglesias deben estar preparadas. Cuando Dios llame a un misionero, a una familia, la iglesia debe estar lista para enviar a ese hombre al campo misionero. Y qué bendición, de verdad, poder saber que hay almas que necesitan a Cristo. Amén. Necesitan de un Salvador. Necesitan del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay tanta confusión hoy en día. La gente hoy en día necesita a Jesucristo. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 6, Juan capítulo 6, 14, si no me equivoco, dice Jesús le dijo, Juan 14, 6, esa es la cita, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. La gente hoy en día necesita a Jesucristo, venir a Él, venir a sus pies, porque Él es el camino, Él es el que nos va a llevar al cielo. Usted, amigo, que nos está oyendo, que no está seguro de ir al cielo, no tiene esa seguridad al 100%, necesita venir a los pies de Cristo. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 nos enseña, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Para nosotros poder estar seguros o de ir al cielo, primeramente necesitamos reconocer a Jesucristo, reconocernos a nosotros que somos pecadores. Segundo, dice la palabra de Dios, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia, hay una condenación para aquellos pecadores que no se han arrepentido, y es el infierno. Pero qué glorioso y maravilloso es Dios. Donde dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama, Dios murió por ti, Dios murió por mí, porque Él sabe que usted y yo somos pecadores. Yes. Él pagó un precio tan alto en la cruz para salvarnos de esa condenación, de esa paga. Y lo maravilloso es que Él al tercer día Él resucitó. Él está vivo para regalarnos una vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero sigue diciendo ese versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva quiere decir regalo. Amén. Dios está vivo. Aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, Él resucitó para regalarnos a nosotros una vida eterna con Cristo Jesús allá en el cielo. Amigo que me está oyendo, hoy es el tiempo de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es importante y usted y yo lo necesitamos, porque un día necesitamos ir al cielo. Amén. Bueno, como dijo el pastor Alexander Pérez, hay que encontrar este camino, abrir nuestro corazón. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Querido hermano que me escucha, arrepiéntete y vuélvete a los caminos del Señor. Él es el único que te podrá rescatar de la vida por la cual ha llevado. Por favor, Señor, obra grandemente por estas ondas hercianas.
y que los que estén escuchando, Señor, este hermoso programa y toda la escritura inspirada por ti, útil para enseñar y para redarguir en justicia. Señor, haz la obra. Sé que el que tú deposites tu palabra no retornará vacía. Por favor, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por Eterna 93.5 FM. En la parte técnica de Michael Colmenares. En la gerencia de programación, Iván Gómez Ruiz. En la dirección general, el pastor Clemente Requena. Quien habló para ustedes, su amigo y servidor, el pastor Luis Vázquez. Su amigo pastor Oscar Valero. Su misionero Alexander Pérez. Y como siempre te decimos, al finalizar este programa, no te quedes con leerlo, escudriñalo también. Dios te bendiga.